Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy la doctora Maritere Herrera, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y tengo maestría y doctorado en el área de bioética. Y para mí es un honor que me hayan invitado pues a este gran congreso y hablar sobre un tema que es algo pues no novedoso, pero que sí cada vez está tomando más impulso en la oncología, que es la medicina centrada en el paciente para la toma de decisiones. Primero creo que nos tenemos que poner en el contexto de que habitualmente los oncólogos vemos a la enfermedad con una visión muy tradicional. Es decir, tenemos a un paciente que tiene cáncer, un diagnóstico, que lo podemos clasificar de una etapa 1 a una etapa 4 y que dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente, el objetivo del tratamiento va a ser la curación. Es decir, estamos buscando la supervivencia libre de recurrencia. Y por otra parte, tenemos a los pacientes en etapa 4, donde el objetivo del tratamiento, como bien sabemos, en muchas ocasiones va a ser la paliación y obviamente en este aspecto cuidando la calidad de vida o incluso muchas ocasiones prolongando la calidad de vida. Esto es como habitualmente nos enseñaron la oncología, ver así a nuestros enfermos. Pero empezamos a ver que conforme vamos avanzando en nuestro trayecto en esta gran área, pues encontramos que las etapas van a tener grandes retos. Dependiendo la etapa, pues el paciente va a tener preocupaciones o también los oncólogos vamos a tener preocupaciones. La primera de ellas es que en la etapa 0 a 1, los tratamientos definitivamente sabemos que van a ser curativos, pero en este caso tenemos que explicarle muy bien a los pacientes los riesgos que pueden tener respecto al tratamiento y el beneficio. Por otra parte, también es muy importante la vigilancia y en este mismo aspecto es difícil que en ocasiones los pacientes lleven una vigilancia adecuada y que por tanto entiendan el riesgo de recurrencia. Por otra parte, tenemos a los pacientes en etapas 2 o en etapas 3, donde son pacientes que tienen múltiples tratamientos y lo que están buscando es estar libres de enfermedad. Y aquí debemos de hacer hincapié en los posibles efectos adversos o toxicidades que pueden llegar a tener los pacientes y el riesgo que pueden tener también respecto a la recurrencia. Y en la etapa 4 es muy importante hacerles ver a los pacientes que pues al final la enfermedad en muchas ocasiones no va a ser curable. Y aquí es donde se entabla, creo que de mejor forma, la relación médico-paciente, debido a que tenemos que tener en cuenta la comunicación, que es un aspecto muy importante, digo, en todas las etapas, pero específicamente en esta, y hablarle al paciente sobre, en muchas ocasiones, limitar su tratamiento. Y esto va a llevar con ello que los pacientes pues tengan que tomar decisiones. Entonces, es un momento en el que los oncólogos tenemos que tomar tanto nuestra experiencia, pero también los deseos del paciente para llevar a cabo las decisiones compartidas. Entonces, como les decía, esto no es nuevo, no es que estemos descubriendo algo pues como el hilo negro. Incluso tenemos ya ASCO que nos pone como todas las características que deberíamos de tomar en cuenta para que se tomen decisiones. Y como ven, pues todas están muy encaminadas a la enfermedad, es decir, la toxicidad que puede tener el paciente, la patología, la demografía, de dónde vienen, los marcadores, la imagen y en una menor, como ven, escala, pues ponen adaptarnos al plan del paciente. Pero por otro lado, también vemos que en otras guías nos encontramos con nuevamente ver al paciente, es decir, desde el punto de vista clínico, presentarle las opciones que el paciente decida, es decir, respetando la autonomía del paciente, que el paciente vaya a tratamiento y una vez que va a tratamiento, ver la respuesta que tiene. Y de acuerdo a eso, nuevamente hacer ajustes. Entonces, hasta aquí vemos que de forma pues muy pequeña el paciente realmente está tomando decisiones o estamos sabiendo incluso qué es lo que quiere nuestro paciente. Entonces, ¿de dónde surge este término? Pues es quitarnos un poquito este modelo paternalista en donde nosotros como médicos le informamos al paciente qué es lo que va a hacer y donde los pacientes tienen muy poca participación. Entonces, lo que se busca es llevar como un diálogo, una deliberación para respetar la autonomía del paciente. Les repito que esto no es nuevo, esto surge más o menos en 1970 en contraste con esta medicina que está habitualmente, que es la que nos enseñan en las escuelas, que es la medicina centrada en la enfermedad, y por tanto es como compartir un poco la responsabilidad también de cierta forma. Con la información que tienen los pacientes más sus deseos, así como nuestra experiencia, pues podamos hacer un cambio en el tratamiento y tomando en cuenta las expectativas, pero también las preocupaciones que puede llegar a tener el paciente para su tratamiento. Entonces, ¿qué características debe tener esta medicina centrada en el paciente? Bueno, lo primero es que debemos de permitir expresar al paciente sus preocupaciones. Es decir, yo sé que me van a decir que es complicado porque tenemos muchísima consulta,
pero al menos la consulta de primera vez deberíamos de un poco darle espacio al paciente que nos exprese también qué le preocupa. En muchas ocasiones los antecedentes de los pacientes son suficientes para darnos cuenta que pueden tener preocupaciones sobre su tratamiento o sobre la toxicidad que van a tener. También hay que favorecer que los pacientes nos expliquen sus creencias. Habrá muchos pacientes que necesiten hablar con alguien más, que necesiten ir con algún religioso para que los asesore, o incluso también saber un poco sobre las expectativas sobre la enfermedad, y aquí yo agregaría un poco sobre la vida también. Incorporar la visión del paciente al problema, proporcionarles la información a los pacientes, es decir, la información médica con la que nosotros contamos, y hacer de cierta forma empoderando a los pacientes de forma participativa en el plan de abordaje y en el tratamiento. Con esto ofreceríamos una respuesta integral al problema del paciente y por lo tanto favorecemos la relación médico-paciente. Creo que como podemos empezar a ver, mucho de esta medicina centrada en el paciente tiene que ver con la parte también de la comunicación. Entonces, por una parte tenemos toda esta conocimiento de oncología, pero por otra parte también tenemos una parte de la experiencia que también tiene su papel para la toma de decisiones, y viendo al paciente de esta forma podemos verlo ya de una manera integral y por lo tanto compartir decisiones. Obviamente existen criterios para que nosotros tomemos decisiones y hay una parte muy racional, que es esta que les digo, esta parte analítica que tenemos los médicos, esta parte deliberativa donde nosotros ponderamos cuáles son los riesgos, beneficios, ¿no? Qué tanto es el hazard ratio de beneficio, los meses de supervivencia, pero por otra parte no podemos hacer de lado esta situación irracional que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Donde basado en nuestras experiencias, ¿no? En nuestra narrativa, en nuestros antecedentes, también es que tomamos decisiones. Entonces es un modo de procesar la información haciendo una síntesis de todo lo que tenemos. Pero por otra parte, estas características deben de incluir en que sea efectiva y rápida. No podemos tomarnos las horas para decidir o podemos decirle al paciente que venga en una segunda, tercera consulta para ver qué fue lo que decidió o qué fue lo que yo encontré de información. Entonces, aquí también juega un papel muy importante la experiencia y la propia intuición del médico y del paciente. Como les digo, esto no es nuevo, existen ya categorías para las tomas de decisiones y se catalogan en 3 grandes grupos. Uno, las que están relacionadas con la toma de decisión. Y esto incluye tanto las características propias del paciente como del médico, es decir, su sistema personal de creencias, tanto del médico como del paciente, ¿no? Ya lo hemos estado viendo con todo esto de la objeción de conciencia para el aborto, la calidad de vida, tanto lo que yo creo que es calidad de vida como lo que mi paciente cree que es calidad de vida, la motivación que tenga para seguir su tratamiento. Otra parte importante de lo que les decía, el tiempo de la consulta, que a veces es muy limitado y que no podemos entender o no podemos conocer todo esto de nuestros pacientes. La posición en el departamento, tal vez no es lo mismo alguien que está empezando, que está abajo de toda esta cadena jerárquica, alguien que ya tiene más también experiencia. Los deseos personales, los síntomas que tienen relacionados a la enfermedad. En ocasiones es muy difícil que los pacientes tomen decisiones cuando están con dolor, cuando llegan en un grito de dolor o que están desesperados por lo que les acabamos de decir. Los antecedentes profesionales, y aquí es súper importante porque en muchas ocasiones no es lo mismo como vemos los médicos oncólogos a los pacientes que como el objetivo que tienen los radioterapeutas o que tiene el cirujano oncólogo, entonces también es válido en ocasiones la interacción profesional y también la adherencia que pueden tener al tratamiento. Existen características pues, específicas de la decisión, es decir, hay algo en lo cual tenemos mucho más evidencia, que es la edad, las comorbilidades, la etapa clínica, las toxicidades, el estado funcional, incluso en ocasiones el género también. Pero existen otras, como los parámetros de laboratorio, las morfológicas, histológicas, es decir, con lo que habitualmente estamos relacionados nosotros. Y por otra parte tenemos otros factores contextuales que también juegan un papel muy importante. No es lo mismo un paciente que tenemos pues en una institución, ¿no? Donde a lo mejor ustedes cuentan con recursos, a una institución pública donde no cuento con recursos, ¿no? O un paciente que tiene un seguro, ¿no? Que tiene realmente, pues, no tiene límite su seguro y que yo puedo ofrecer lo que quiera a una suma muy pequeñita. La práctica organizacional también, la política de gobierno, que aunque nos duela, dependiendo de la política en la que estemos, ¿no? Influye también en nuestra toma de decisiones, la cultura, la religión, como les decía, el acceso a los recursos, los estudios clínicos. Habrá patologías en las que tengamos muy poquita evidencia o habrá patologías en las que
¿no? Como cáncer de mama, que todos los días salen nuevos estudios, el estado socioeconómico, como decía, las aseguradoras, los grupos de apoyo, ¿no? No es lo mismo pacientes que tienen tumores raros que aquí en México, donde no hay grupos de apoyo, a las pacientes con cáncer de mama, ¿no? Que tienen habitualmente muchos grupos de apoyo, asociaciones, chats, donde se están apoyando continuamente. Y solamente por mencionarles algunos ejemplos de qué tan complejos puede ser si empezamos a desglosar cada factor, unos las comorbilidades. Habitualmente cuando estamos ahora en estos equipos multidisciplinarios y nos presentan al paciente, pues de forma muy somera se habla sobre la diabetes y la hipertensión. Pero realmente esto sí afecta el pronóstico y la supervivencia. Incluso puede haber pacientes que por esa propia comorbilidad puedan fallecer antes de que el cáncer, ¿no? ¿Cuántas veces incluimos esto en la toma de decisiones? La realidad es que no muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en los estudios es que cuando tomamos estos factores, entonces incrementa la complejidad del caso y ya no es solamente el paciente que tiene cáncer. Entonces, aquí deberíamos de hacernos valer del uso de algoritmos, ¿no? Sobre todo para ver si los pacientes, qué tanta tienen su expectativa de vida de acuerdo a antes de conocerlos con el cáncer y después de conocerlos con el cáncer. Hay que estimar también el estado funcional. Y aquí déjenme decirles que habitualmente los oncólogos, a pesar de que no lo creamos, somos muy optimistas. Si nosotros vemos a un paciente y estimamos más o menos en qué tiempo va a fallecer, nosotros le damos un estimado de 42 días, cuando lo real es que son 29 días. Es decir, ¿no? Pues somos demasiado optimistas. ¿Y esto qué nos puede llevar? Pues al uso inapropiado de tratamientos. A lo mejor yo creo que el paciente va a tolerar una quimioterapia cuando su expectativa de vida es menor de un mes. O también una cirugía, ¿no? Donde tal vez es una cirugía muy mórbida y donde a lo mejor le vamos a ofrecer curación al paciente, pero realmente su expectativa por todos los parámetros clínicos, pues es muy corta. Entonces, esto también afecta a la referencia a los cuidados paliativos. ¿Y por qué? Porque habitualmente estamos mandando a los pacientes a cuidados paliativos ya muy al término de su enfermedad. Entonces, esto también nos serviría para que a los pacientes los mandemos antes a cuidados paliativos. ¿Y qué pasa también con la interacción médico-paciente? Pues es que aquí ya vemos muchos protagonistas. Por una parte, tenemos como tal, tanto al médico como el paciente y las actitudes que tenemos hacia la enfermedad, el propio paciente también, las creencias que tiene sobre el cáncer, sobre la quimioterapia, sobre la radioterapia, ¿no? No me puedo acercar a mis familiares, no me puedo acercar a mis hijos después de que recibo una quimioterapia. El miedo que tienen también. Hay pacientes que pues ya todos hemos estado en contacto con algún familiar con cáncer y que recuerdan la quimioterapia o la cirugía o la radioterapia como algo sumamente catastrófico, ¿no? Entonces las experiencias, por arriba de esto tenemos el clima relacional, ¿no? Es decir, la confianza que se generan, las expectativas que generamos también, y hasta arriba tenemos pues al sistema de salud, ¿no? Que empiezan a ser cada vez más capas. Pero independientemente de esto, debemos de hacer decisiones compartidas, respetando la autonomía del paciente. Y no es porque lo diga la bioética, es porque cualquiera de nosotros quisiéramos que nos tomaran en cuenta cuando se va a hacer algo en nuestro cuerpo. Entonces, que el paciente tenga un papel activo en la toma de decisiones. Y aquí también se viene una parte muy importante, que es la capacidad que pueden llegar a tener los pacientes. Porque a lo mejor por la edad o por su patología, el paciente no es capaz de tomar decisiones. Y entonces también tenemos que evaluar esto, porque tal vez necesitemos de algún familiar responsable o incluso ver que pues no hay ningún familiar responsable, que nadie se va a hacer cargo de este paciente y que también sería un riesgo darle mucho más toxicidad o mucho más efectos adversos de los que por sí el paciente ya cuenta. También es importante incorporar los valores, preferencias y creencias de los pacientes, ¿no? A lo mejor para un paciente es sumamente importante su estado físico, ¿no? Y tal vez para él el que le salga un rash es demasiado importante porque sale en la televisión o porque es un político o yo qué sé, ¿no? O incluso las creencias, ¿no? Hay personas que creen que a lo mejor el sufrimiento es una parte importante para llegar a este camino en su espiritualidad. Y bueno, también tenemos que no dejar que un paciente sufra, pero sí incorporar este tipo de creencias, ¿no? Y ver cuál es la mejor decisión para el paciente. La realidad es que para tomar decisiones en el aspecto bioético es sumamente complejo. Existen varios algoritmos. Pues es un poco deliberativo y en el cual estos autores nos ponen que hay indicaciones médicas, que son las que habitualmente nosotros conocemos, el diagnóstico, ¿no? El problema médico que tiene, los objetivos del tratamiento, si el paciente se va a beneficiar, si evitamos hacerle daño. Pero aquí viene la otra parte, que es la que debemos empezar a tomar en cuenta cada vez más
para que sea una medicina centrada como tal en nuestro paciente, que son las preferencias del enfermo. Si alguna vez nuestro enfermo ha expresado que tal vez no quiere morir en el hospital, que tal vez después de una segunda línea de tratamiento él ya no desea nada más, si tiene capacidad, como les preguntaba, si alguna vez ha dicho que no quiere ser intubado, si alguien lo va a cuidar, si no coopera, pues ¿por qué no coopera? A lo mejor requiere una valoración psiquiátrica, incluso cuál es la opinión de la familia, porque al final hay que recordar que también los pacientes, así como nosotros, estamos inmersos en una familia y en una sociedad. Entonces también es importante la gente que se relaciona alrededor de nosotros. La calidad de vida, y esto también muchas veces no lo tomamos en cuenta, es qué tanta probabilidad tiene el paciente de recuperar su calidad de vida previo, ¿no? Y mucho de esto también se discutió en el COVID, ¿no? Pacientes que entraban y que pues desafortunadamente sí seguían vivos, pero que son dependientes de un oxígeno, que tal vez no pueden levantarse de una cama y que para ellos eso no es calidad de vida. Obviamente hay sesgos en esta evaluación, porque no es lo mismo la calidad de vida de la que ustedes piensan que la que yo pienso. Si el paciente tiene déficit, algún déficit mental, físico, psicológico, ¿no? Como les decía, si hay algo que sea indeseable para este paciente en su vida futura, si tiene planes, a lo mejor su hijo acaba de nacer, ¿no? Y bueno, para él es súper importante. Y el contexto, como les decía, ¿qué otros factores fuera que ya los discutimos? La familia, la religiosidad, si hay un problema en la asignación de recursos, que muchas veces en nuestras instituciones contamos, ¿no? Los pacientes que tienen más probabilidad de éxito es a los que damos este tipo de manejo, ¿no? Derivado de la salud pública, si es un caso de investigación, si hay conflictos de interés. Pero, ¿qué sabemos de la toma de decisiones compartidas? Que esto es un aspecto importante. Pues hay pocos estudios en oncología. Este es un estudio en España donde se revisaron prácticamente 350 encuestas y lo que empezamos a ver es que no hay mucho interés por estos temas. Hasta el 37% respondieron las preguntas. Pero de estos 37%, prácticamente el 80% no tenía idea de la toma de decisiones compartidas. Y al 80% sí se le hizo útil. Entonces, como vemos, pues es información que tal vez todos tenemos, que tal vez todos lo hemos vivido, pero que no sabemos que existe, además, que creemos que solo es un problema nuestro, cuando la realidad es que habemos muchas personas con ese mismo problema. Y vean esto, cómo el 60% respondió que la decisión sobre el tratamiento la tomaban la mayor parte ellos, cuando pues obviamente el paciente es el que va a tomar el tratamiento. Y vean cómo hicieron diferencias entre los oncólogos médicos, los de radioterapia y los cirujanos generales, y donde pues en algunos aspectos sí pareciera que se explican muy bien las ventajas y desventajas de los tratamientos, pero por ejemplo vean cómo los oncólogos en ocasiones no nos hemos puesto de acuerdo con el paciente cómo seguir su atención, y esto tal vez para un paciente con cáncer de testículo sea sumamente importante, ¿no? Y a lo mejor lo estamos perdiendo por eso. O si al paciente se le ha hablado sobre todas las opciones que tienen, vean cómo los cirujanos generales hacen menos esto de lo que hacen los radioterapeutas o los oncólogos médicos. Digo, esto no es por echarle nada a nadie, pero esto, digo, es información valiosa. Y las barreras, pues aparentemente en España, México, dependiendo de la institución en la que estemos, son las mismas. No hay tiempo suficiente, ¿no? En ocasiones necesitamos, como expertos, también bajar nuestro nivel para que los pacientes comprendan toda la información. Prefieren que solamente se tengan en cuenta las recomendaciones que da el médico, o muchas veces no están interesados incluso en participar en esto. Les falta este tipo de comunicación fluida, la empatía que se tengan, o no tienen los conocimientos para poder saber qué le van a ofrecer al paciente. ¿Cuáles son los facilitadores? Pues que alguien lo hubiera motivado para realizar esta toma de decisiones compartidas, también que percibieran una mejora en el proceso sanitario, en los resultados del paciente, pero pues obviamente esto lo vamos a ver hasta que estemos con el paciente. Que fuera una demanda de la ciudadanía, es decir, también es importante empoderar a los pacientes para que ellos también exijan esto. Y pues como ven, entonces tenemos todavía muchas deficiencias. ¿Pero por qué es importante aplicar este modelo centrado en el paciente? Pues porque aumenta la satisfacción, tanto del paciente, que se sintió incluido, tomado en cuenta, como del propio médico. Además de que disminuimos los problemas legales porque pues le explicamos al paciente. También se reduce la utilización de servicios de salud, ¿no? Porque habrá pacientes que no deseen tratamiento, que quieran mejor estar en casa, que tengan un seguimiento, a lo mejor por telemedicina. Mejora la recuperación de los problemas en salud recurrentes,
realmente no incrementa el tiempo de la consulta. Se han hecho estudios donde prácticamente haciendo todo esto, el tiempo que se agrega es de 10 minutos y como lo decimos, no lo vamos a estar haciendo frecuentemente, pero al menos sí en la primera vez o cuando vamos a hacer un cambio de tratamiento. Mejora la adherencia a los tratamientos y, por supuesto, pues incorpora los valores humanísticos. ¿Y por qué también tendríamos que hacer esto? Porque no solamente es por parte del paciente, también es por nosotros. Y nuevamente, el COVID-19 trajo a la mente de muchos lo que es la angustia moral. Y es este desequilibrio psicológico que tal vez todos hemos sentido o este sentimiento negativo de cuando se toma una decisión moral, tal vez una decisión que al final es lo que hacemos todos los días en la consulta, pero no la llevamos a cabo como nosotros hubiéramos esperado. Esto está mucho más estudiado en enfermería en Estados Unidos, pero aquí en México creo que hay muchísimo tanto en nuestros residentes como también en nuestros adscritos. Y son experiencias de frustración, de fracaso, ¿no? Porque al final no cumplimos la obligación moral que teníamos con nuestro paciente. Entonces, esto está muy asociado al burnout y creo que también dialogando con nuestros pacientes, también la carga se diluye, ¿no? No somos los responsables al 100% de esto porque también el paciente está decidiendo por él mismo. ¿Qué otros factores influyen para la presentación de la angustia moral? Bueno, pues definitivamente el clima, ¿no? En donde estamos nosotros laborando. Pero diario tenemos este estrés, diario todos estamos en situaciones clínicas complejas, desde el manejo del dolor, desde cómo le informamos a nuestro paciente, si el tratamiento es útil, la asistencia al paciente, ¿no? Incluso muchos que lo acompañan en el proceso de muerte y pues las relaciones interpersonales, ¿no? A veces estas jerarquías que son difíciles, estas barreras de traspasar, bueno, pues eso también influye para la angustia moral. Como conclusión, pues hay criterios, como ya vimos, que están muy relacionados al paciente, que tienen que ver mucho con estas experiencias, conocer un poco más. Hay, por otra parte, los criterios relacionados al médico, es decir, tanto nosotros también como pues sesgamos de cierta forma las decisiones de nuestros pacientes y finalmente los criterios específicos de la decisión, que creo que son los que más conocemos, pero que tenemos que tomar en cuenta los otros dos, porque al final están todos interconectados. Al final todo se trata sobre la comunicación y confianza. Finalmente, quiero agradecerles por esta invitación, agradecer al comité organizador por haber dado espacio a estos nuevos temas y la realidad es que me da mucho gusto que ustedes sean de los primeros que están incorporando estas nuevas pues temáticas a los congresos, ya que quiero decirles que en ASCO este año también hubo pláticas sobre la toma de decisiones compartidas en un espacio pequeño, pero estamos haciendo espacio. Si a alguien más le interesa o si quisiera saber, les dejo mi correo. También en la Clínica Mayo hay una clínica donde se evalúa también la toma de decisiones y también existe esta Sociedad Médica para la Toma de Decisiones donde se hacen congresos, se discuten casos y donde también se presenta la mejor evidencia para los pacientes. Y finalmente también existe esta asociación que se llama Common Sense in Oncology, donde también publicaron hace poco en Lancet, donde también nos hablan sobre los beneficios reales que tienen los tratamientos en los pacientes oncológicos y también la calidad de vida que deberíamos estarles ofreciendo a los pacientes. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias y estén muy bien.